mucho, mucho, mucho más sencillo multiplicar lo malo que lo bueno. O sea, las cosas malas se pegan más fácil. Cuando tú y yo, por ejemplo, los malos hábitos, la Biblia no se equivoca cuando dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? En otra versión dice las malas conversaciones. ¿Por qué? Pues porque una mala conversación pues viene de una mala compañía, o sea, para pronto, ¿no? Y entonces en nuestro lenguaje sería que el que anda con lobos, algo así, ¿no? Ese sería nuestro proverbio acá medio mexican. Y entonces la Biblia nos enseña que los malos hábitos son muy fáciles de multiplicar. O sea, las cosas malas que hay en la vida son muy fáciles de aprender, son muy fáciles de llamar la atención a la gente. Aparte, hay una situación. Nosotros venimos de pues de una raíz, de un nacimiento donde tú y yo nacimos en pecado. ¿Sí? Nacimos lejos de Dios, nacimos apartados de la presencia de Dios, y entonces la Biblia dice que nuestro corazón busca de continuo el mal. Entonces nosotros nos inclinamos al mal regularmente, o sea, buscamos más la maldad que la bondad. Si tú y yo hacemos una lista en este tiempo, te vas a dar cuenta que probablemente tú eres una buena persona. Sí, eres una buena persona, quizás vienes, o sea, tienes muy buena educación, quizás eres una persona muy amable, muy educada, pero te vas a dar cuenta que hay ciertas cosas que no son correctas en tu vida, y a pesar de que sabes que no son correctas, de todas maneras dices, las voy a hacer. Y no me importa, y háganle como quieran, porque así soy yo, y ejeje, ¿no? Y aquí, y no me importa, y lo hacemos. Ahí está, pero buscaste la más fea, ¿no? Había una, yo decía que es muy tierno, hay una que está donde está muy lindo, así como, piensan que es la foto como de un hermano que viene a la iglesia. Ya no viene, venía, ¿no? Así venía, ya así, ¿no? Eso no pasa aquí, así como los pastores que dicen, eso no pasa en esta iglesia. Ok, bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la cultura de la multiplicación. Estamos en nuestra serie Cultura versus Cultura, y nosotros tenemos, y yo, a lo mejor escuchas el título Cultura de la Multiplicación y no es muy llamativo para ti, pero conforme se vaya desarrollando te vas a dar cuenta de la importancia de aprender a ser personas que se multipliquen. Nosotros debemos ser personas que nos multipliquemos de manera continua, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de multiplicar, ¿sí? ¿Por qué hablamos de una multiplicación y no de una cultura de sumas? ¿Sí? De sumarse. Porque cuando tú sumas, el proceso siempre es más lento. Cuando multiplicas, el proceso se vuelve más rápido, y la multiplicación siempre es más fuerte. Lleva a tener alcances mayores, y la suma lleva a un proceso mucho más lento. ¿Sí? Sumarse, yo me puedo sumar al proyecto de una persona, pero multiplicarme significa que una de las cosas que voy a hacer es invertirme en una persona. Lo voy a ir explicando conforme pasa el tiempo, ¿sí? Conforme pasa la predicación. Ahora, nosotros tenemos en esta iglesia tenemos una visión, y nuestra visión como iglesia es hacer la mayor cantidad de discípulos de Cristo, el mayor número de discípulos de Jesús, consagrados a Dios y comprometidos con su obra en la ciudad y sus alrededores. Lo voy a repetir, tenemos nuestra visión, que es hacer el mayor número. ¿Alguien se sabe de la visión? Entonces dígalo conmigo: hacer el mayor número de discípulos de Cristo, consagrados a Dios y comprometidos con su obra en la ciudad y sus alrededores. Cuando Dios, ojo, esa no es la visión del pastor. Quiero empezar por ahí, ¿sí? No es la visión del pastor, es la visión de Dios. Dios dijo en Mateo 28 que debemos ir y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles lo que Jesús enseñó, enseñándoles lo que Él nos enseñó, y entonces tenemos que ayudar a la gente a parecerse a Jesús mientras nosotros vamos en el mismo proceso de parecernos a Él. ¿Sí me sigue? Entonces, esa visión es una visión que Dios nos dio a nosotros como iglesia. Y en un inicio, en nuestra visión decía esto. Decía hacer el mayor número de discípulos de Cristo, consagrados a Dios y comprometidos con su obra en Jalapa y sus alrededores. Y entonces nosotros empezamos aquí en Jalapa, y entonces empezamos a ir a otros lugares como Rinconada, empezamos a visitar a otros lugares. Teníamos un grupo en Banderilla, una célula en Banderilla, y entonces alrededor de Jalapa. Pero en algún momento el Señor habló de que nosotros teníamos que extender y ensanchar nuestras estacas, que ensancháramos nuestra tienda, es decir, tener fe de que el crecimiento iba a llegar más allá de esta zona. Entonces cambiamos Jalapa por la ciudad.
O sea, es decir, la visión ahora ya no dice Jalapa y sus alrededores, sino en la ciudad y sus alrededores, porque así esta visión se vuelve algo genérico que puedes llevar a cualquier lugar, y la visión sigue siendo hacer discípulos en la ciudad donde estás y los alrededores. Y el día de hoy estamos en Jalapa, estamos en Martínez de la Torre, estamos en Rinconada, estamos en Veracruz, estamos en Naulinco, estamos en Acatlán y lo que le sigue. ¿Sí? Denle un aplauso al Señor Jesús. Y eso no es otra cosa más que multiplicarse, ¿sí me explico? No es otra cosa más que tener un pensamiento de multiplicación, porque todas las cosas de Dios, todas las cosas que vienen de Dios tienden a crecer siempre. El reino de Dios crece. Jesús de manera muy continua decía cosas como estas: el reino de Dios es semejante a una mujer que puso un poco de levadura en la masa, y entonces le echó un poco de levadura. ¿Y qué hizo la masa? ¿Qué hace la levadura, los que saben cocinar? Esponja, hace crecer, ¿no? Entonces dice que se parece a una mujer que tomó un poco de levadura y lo arrojó sobre la masa, y entonces la masa creció. Luego dice: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, a un grano de mostaza, que es el más pequeño de todos los granos, pero cuando llega a crecer, cuando da fruto, llega a ser la hortaliza más grande de todas. El reino de los cielos está fundamentado en principios de crecimiento, siempre. Todo lo que viene de Dios crece y debe crecer. Cuando una cosa ha detenido su crecimiento, cuando una persona ha detenido su crecimiento, esa persona no está sana. ¿Sí me escucha? Entonces, el deseo de Dios es que la iglesia se multiplique. Y desde el inicio el deseo de Dios ha sido que tú y yo nos multipliquemos, que aprendamos a multiplicarnos. De hecho, tú y yo a veces nos multiplicamos, pero no intencionalmente, y entonces nos multiplicamos mal, porque no somos intencionales en lo que hacemos. Y cuando tú no eres intencional en lo que haces, cuando tú y yo no somos intencionales en lo que hacemos, regularmente lo que va a pasar es que vamos a vaciar sobre otras personas cosas que no son correctas de nuestra vida. ¿Sí? Alguien dijo esto: tú puedes enseñar lo que sabes, pero vas a multiplicar lo que eres. Y es la realidad. Al final, tus hijos van a imitar lo que tú eres. Ellos se van a parecer a ti en lo que tú podrás decirles: hijitos, por favor, miren, hay que ser personas de orden y esto y lo otro, y de todas maneras tus hijos van a terminar haciendo lo que ven que haces tú, porque uno enseña lo que sabe, pero multiplica lo que es. Y la pregunta es: tú y yo, ¿qué somos? ¿Qué tipo de personas somos? ¿Qué hemos multiplicado en otros, los que tienen hijos? Observa a tus hijos y te darás cuenta de lo que multiplicaste en ellos. ¿Sí? ¿Me siguen? Ok. Ahora, cuando nosotros hablamos de la cultura de la multiplicación en este mundo, hay algo muy importante, ¿sí? Por ejemplo, normalmente en este mundo, en esta galaxia en la que vivimos, la cultura de la multiplicación tiene este tipo de características. Por ejemplo, normalmente cuando alguien se quiere multiplicar en otra persona es porque quiere un beneficio personal. Es decir, quiere obtener algo de las otras personas, entonces se invierte en esas personas para sacar provecho. ¿Sí me sigue? Entonces la gente se siente manipulada. La gente se siente manipulada porque alguien dice: es que esa persona sí se está invirtiendo o lo que sea, pero lo que quiere es obtener algo de mí, no está siendo honesto. Y entonces en la cultura de la multiplicación del mundo es: tú inviértete, trata de agandallarte de los que puedan, de los que puedas, y entonces salte con la tuya. Es buscar lo personal. Otra característica de la cultura del mundo es que puede ser para el beneficio particular de alguien más. No solo, por ejemplo, a lo mejor para el tuyo, sino pensemos en empresas o pensemos en negocios que te dicen: ¿sabes qué? Vamos a hacer una pirámide de no sé qué. Yo no entiendo, y déjenme hacer este paréntesis. O sea, hay negocios que desde que tú les ves el nombre, o sea, cuando tú ves que el negocio ese, no sé, se llama, hubo uno que se llama la flor la flor de la abundancia. O sea, desde que tú escuchas eso, o sea, te voy a decir a dónde va ese título: a la avaricia que hay en tu corazón. Desde que alguien llegue y te dice: métete a la flor de la abundancia, le está tirando literalmente a tu amor por la lana. ¿Sí me sigues? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, porque no es así como que la flor del bienestar, no, es la flor de la abundancia. O sea, hay que tener, porque, y entonces me encantan todos esos grupos de gente que anda haciendo cosas raras, porque siempre cuando hacen sus pláticas así como que: ven, te invito a una plática, está bien chido, todos empiezan y todos oran al principio, porque saben que la gente cuando oras y cuando le hablas de Dios, de repente como que la gente dice: ay, pues yo creo que sí son honestos porque oran. Al principio oran, no, yo creo que no son malas personas porque oran al principio y aparte dicen cosas de la Biblia.
Por ejemplo, nos dijeron que Dios ha venido a darnos una vida de abundancia y no de escasez. Y entonces toman el texto aquel donde Jesús dijo esto, ¿no? Yo he venido a darles una vida y una vida abundante, ¿no? Y entonces toman ese texto y ¿cuántos quieren vivir? Sí, ahí, sí, yo quiero vivir en abundancia y no sé qué. Pero desde el título que se llama La Flor de la Abundancia, tú y yo ya sabíamos que eso iba directamente sobre la lana, y entonces hubo varios incautos que cayeron en eso. ¿En qué momento pensaste que no te iban a querer a ti sacar el dinero? ¿Sí me explico? Esa es una cultura de multiplicación, mal vista. Entonces alguien llega y dice, oye, y si yo, mira, o sea, no sé, porque fue un genio el que se le ocurrió esto. Patricio, préstame dinero, préstame 5,000 pesos y tú pídele a Omar que te preste 5. Y que Omar le pida a Tania que le preste 5 y que Tania le pida al que, y así, y vamos juntando, y tú dices, pero aquí, o sea, ¿cuál es la chamba? La chamba es captar gente, multiplicarte en otras personas incautas que crean lo mismo que yo estoy creyendo, ¿no? Donde mágicamente voy a venir a ser rico sin hacer nada. ¿Sí me sigues? A lo mejor no quiero hacer sentir mal a nadie, porque a lo mejor aquí hay varios que defienden la flor de la abundancia. Vamos a orar por ustedes al final, porque no está chido. Ok, siguiente punto. ¿Qué otra característica hay en la cultura del mundo de la multiplicación afuera? Te dicen cosas como estas: mira, si no es tu visión, no la apoyes. ¿Por qué vas a apoyar un negocio de otra persona? ¿Por qué vas a apoyar la visión de otra persona? No seas tonto, nada más te quieren ver la cara. A lo mejor hay alguien que realmente quiere hacer un bien para tu vida, pero te dicen, no, tú tus propios proyectos, tú lo tuyo, ¿no? O sea, tú no apoyes lo de otros, tú lo tuyo, y entonces empiezan a fomentar en nosotros el egoísmo, ¿no? El que solamente tú y yo miremos por el asunto egoísta. Y entonces la semana pasada hablábamos de la cultura del equipo, ¿no? Del trabajo en equipo, de la vida de unidad, y decíamos que una de las características es dejar de pensar como individuos y empezar a pensar como cuerpo, como comunidad, y buscar el bien de la comunidad antes que buscar el bien personal, ¿sí? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y por último, ¿sí? Lo que yo les decía en un inicio, otra característica del principio de multiplicación en el mundo es que regularmente multiplicamos lo malo. Esto quiere decir que yo enseño lo malo de mi persona. Yo tengo que confesar en este lugar abiertamente a las naciones a través de Facebook. Me pueden ver hasta Portugal, seguramente, gracias. Y, por ejemplo, no sé, espero que alguien más levante su mano para no sentirme solo y señalar también su culpabilidad, pero en algún momento yo fui de las personas que enseñó a fumar a otras personas. Gracias por tu solidaridad. Gracias. Ya empiezan poco a poco las manos así a levantarse, ¿no? Y a llorar así, ¿no? Y le enseñas y le dices, no, la caguama no se toma así. Trae acá, no sabes. La cerveza no se sirve así. Órale. Multiplicamos lo malo, ¿no? O sea, le enseñamos a la gente cuántos hielos lleva una cuba, ¿no? No, el cigarro no se agarra de esa manera, lo tienes que agarrar así. No se prende así, se prende asá. Mira, no fumes esos cigarros, mejor fuma estos, ¿no? O sea, enseñamos las cosas malas, nos multiplicamos y somos súper incisivos en eso. Somos súper incisivos en esa parte y multiplicamos los malos hábitos que tenemos. Y es mucho más fácil para la gente. Yo tengo pues puedo decir, es un amigo con el que crecimos ahí del barrio. Su papá fumaba como por varias personas al mismo tiempo. O sea, su papá fumaba un buen. Y cuando su papá muere, él como que entra en un rollo así medio depresivo, y entonces él empieza a querer hacer lo mismo que hacía el papá, como imitar el asunto del cigarro. Eso fue lo que él captó. ¿Sí me explico? El asunto de fumar. No agarró otra cosa, sino que agarró la adicción del papá acerca del tabaco, y entonces el día de hoy fuma, pero horrores, o sea, fuma horrores. Y por supuesto que al final, pues tu cuerpo te va a recriminar eso en algún momento, tu salud te lo va a recriminar, y todo se va a ver afectado por tu cultura del tabaquismo, y se vuelve hasta molesto. O sea, ya no saben cómo hacer. Los lugares públicos está prohibido que fumes, no puedes fumar en restaurantes, no puedes fumar ya ni en Los Santos se puede fumar porque son lugares cerrados, ya no puedes fumar. O sea, ya no puedes fumar por ejemplo, en un transporte público, no puedes fumar en el taxi. Si tú tienes el derecho de
que si el taxista va fumando, le puede decir, ¿puede apagar su cigarro, por favor? Porque ya no está permitido que el taxista pueda ir fumando. ¿Sí me explico? Y les ponen ahí imágenes de personas con el páncreas todo deshecho, con los pulmones, y la gente de todas maneras va y compra cigarros. Y tú dices, bueno, o sea, que hay que traer aquí, que hay que enseñarles como para que la gente diga, realmente debo dejar de fumar. O sea, el cigarro no me hace nada bien. Pero un día alguien multiplicó ese hábito en nosotros. Un día alguien nos ofreció nuestro primer cigarro, un día alguien llegó con nuestro primer y te dijo, te voy a enseñar, y todos creo que tosimos cuando fumamos la primera vez, probablemente, y entonces el acomedido que nos dio ese primer cigarro te dice, es que no se le da el toque así, ¿no? Se hace así, observa bien, mira, ¿ya me estás viendo? Y entonces, y multiplicamos las cosas malas. Yo quisiera hacerte esta pregunta. ¿Qué cosas malas crees que has multiplicado en tu vida sobre la vida de otras personas? ¿Qué cosas malas crees que la gente ha imitado de ti? A lo mejor tu manera de hablar, a lo mejor la forma en la que tú hablas, a lo mejor el ser crítico, el ser murmurador, a lo mejor ser chismoso, a lo mejor ser hablador, ser mentiroso. ¿Qué es lo que la gente ha imitado de ti? Tus hijos, ¿qué han imitado de ti? Ahí les va otro que parece no un mal hábito, pero lo es. De repente hay gente que tiene un hábito, son adictos al trabajo, ¿no? El término en inglés son los workaholics, así les llaman, ¿no? Son los adictos al trabajo. Y entonces un hijo dice, es que yo aprendí de mi papá que yo tengo que vivir para trabajar. Y entonces viven para trabajar y descuidan a la familia. Malo. Porque el trabajo nunca va a sustituir lo que tu familia te puede dar. El trabajo nunca va a poder educar a tus hijos. El trabajo no le va a dar amor a tu esposa. O sea, mal. Pero alguien multiplicó eso en nosotros. ¿Sí? Personas, otras cosas que multiplican en nosotros es, tú puedes a lo mejor gastar mucho en ti, pero gasta poco en los demás. Es decir, a ti date los lujos que quieras porque para eso trabajas, es tu lana, gástatelo en lo que tú quieras, pero no seas generoso con otros. Piénsale, o sea, a todos velos con sospecha porque, pues ese no tiene porque no trabaja, o sea, siempre como mala onda. ¿Sí me siguen acá? Entonces yo quiero preguntarte, ¿qué cosas malas has multiplicado en otras personas? Yo tengo una lista que no voy a sacar, por supuesto, pero está aquí. Ahora, ¿cómo se ve la multiplicación en el cielo? Sencillo, dos cosas importantes. La principal motivación del principio de multiplicación o de la cultura de multiplicación en el cielo está basada en extender la fama de Jesús y que Dios se lleve toda la gloria. O sea, en la iglesia cuando hablamos de multiplicación, estamos hablando de crecimiento, sí. ¿Queremos que tú crezcas como persona? Sí. ¿Queremos crecer en número? Sí, queremos. Pero hay razones. Hay razones y ahorita las vamos a ir viendo. Pero el principal punto del principio de multiplicación, de la cultura de multiplicación, visto desde los ojos de Jesús, es extender la fama de Jesús. Es que Jesús sea famoso, no nosotros. Es que la gente pueda llegar y decir, Jesús es Dios, Jesús es el Rey de Reyes. A mí no me importa si de repente dicen, pues yo voy a un lugar donde habla, quién sabe cómo se llama, no sé cómo se llama el tipo que está ahí, no importa. Aquí lo importante es que Jesús sea la persona que sea reconocida por la gente. Y que a través de eso Dios se pueda llevar toda la gloria. Cuando como iglesia hacemos algo bueno, cuando como iglesia logramos hacer cambios, cuando como iglesia logramos transformar, aportar en la vida de alguien más, la gloria siempre va a ser para Dios. Cuando alguien viene contigo, miren, en el reino de los cielos las cosas funcionan así. A lo mejor no esté de acuerdo con mi frase, pero le va a gustar, aunque no esté de acuerdo con ella, y se la va a aprender. Y yo estoy de acuerdo con esa frase porque yo veo esos principios en la Biblia. Todo lo bueno que hay en nuestras vidas viene de Dios y todo lo malo somos nosotros. Cuando la gente de repente dice, ay, es que tú eres bien, no sé qué, es Dios. Porque la Biblia dice que todas las cosas buenas vienen de Dios, del Padre de las luces, que no engaña a nadie y que en Él no hay sombra de variación. El libro de Santiago, ¿no? La carta de Santiago dice, todo lo bueno viene de Dios. Entonces, cuando la gente dice, es que tú eres muy amoroso, eres muy amable, eres esto, es Dios en tu vida. Son atributos que Dios puso en tu vida. Pero cuando la gente viene y dice, oye, tienes un carácter horrible, eres súper gritón y bien zángano, ese eres tú. Ese soy yo. ¿Sí me explicas? Sí me explico. Entonces, cuando tú y yo empezamos a comprender esto, podemos entender que en la cultura de la multiplicación el deseo que debe haber en nuestros corazones es que cada vez que hacemos algo bueno y alguien viene y te dice, oye, es que hiciste esto de manera increíble, no es para que tú y yo digamos, gracias, lo sabía.
Cuando tú y yo escuchemos que la gente viene y dice, oye, has hecho esto y lo haces súper bien. Oye, qué bueno eres para hacer esto. Nuestra respuesta debería ser, gracias a Dios. Porque la idea es que sea Dios quien se lleva la gloria, no nosotros. Y ese es un principio básico de la cultura de la multiplicación visto desde el reino de los cielos. ¿Sí me sigues? Y ahorita te voy a explicar por qué esto es súper importante. Ahora, ¿qué otra característica tiene la cultura de multiplicación en el reino de los cielos? Que nos unimos a la visión de Dios y nos invertimos con entusiasmo y alegría. Es decir, mientras en el mundo te dicen, no te inviertas en la visión de alguien más, en la iglesia te decimos, invierte tu vida, invierte lo que tú eres en la visión de Dios. Invierte lo que tú eres en el plan de Dios. Porque el plan de Dios es el mejor plan. El mejor plan para tu vida es el plan de Dios. No hay un mejor plan. O sea, tus planes y mis planes pueden ser muy padres, pueden ser muy iluminados, pueden estar muy coloridos, pero no hay mejor plan que el plan de Dios. El mejor plan es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y cuando tú y yo nos invertimos en el plan de Dios, vamos a empezar a ver ciertos frutos, que eso es a lo que vamos a ir a continuación. Fíjate esto, ¿por qué es buena la cultura de la multiplicación según la Biblia? Punto número 1, porque Dios nos mandó que nos multiplicáramos. Génesis 1:28 dice lo siguiente. Dice, luego Dios los bendijo. ¿Es 1:28 o 2:28? Bueno, 1:28, sí. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y ¿qué? Multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ojo, este es un principio, es una promesa y es una bendición que Dios le da a la humanidad. Esto se lo dijo Dios a Adán y a Eva. Cuando Él crea a Eva y dice que entonces ellos vienen a ser uno, Él les da estas palabras de bendición. Les dice, luego Dios les dijo, los bendijo con las siguientes palabras. Estas son bendiciones de Dios. Punto número 1, les dijo, sean fructíferos. El ser humano fue diseñado para dar fruto y el fruto debería ser bueno. En el inicio no había pecado y entonces ellos no tenían problema en ese sentido. Cuando Dios los ve a ellos que están sin pecado, que andan desnudos, sin vergüenza, que no hay mentira entre ellos, que no hay calumnias, que no hay chantajes, que no hay manipulación, que no hay todas las cosas que a ti y a mí nos pueden chocar de una persona, no había entre ellos, era el matrimonio perfecto. Cuando Dios ve eso, les dice, sean fructíferos. Es decir, siembren cosas buenas para que lo bueno venga, para que puedan cosechar cosas buenas. La Biblia dice, hay un principio que es infalible, que es el principio de la siembra y la cosecha. La Biblia dice que todo lo que se siembra se cosecha, porque nadie puede burlarse de Dios. Nadie. Si tú siembras cosas buenas vendrán a tu vida, pero si siembras cosas malas, ¿por qué? Porque nadie puede engañar a Dios, nadie puede burlarse de Dios, llegar a decir, esta semilla no es buena, pero así como que no, Dios no me ve y la he hecho ahí, no. O sea, la semilla mala va a dar frutos malos. Pero en un inicio Dios les dijo a ellos, multiplíquense, les dijo, sean fructíferos, den mucho fruto de lo bueno que ustedes tienen. Después les dijo, no me quites el texto, ¿no? Luego les dijo, multiplíquense. ¿Por qué? Porque eran buenos. Eran buenos para multiplicarse, era necesario que ellos se multiplicaran. Era bueno que se multiplicaran porque había bondad en ellos, había amor en ellos, había paz en ellos, había misericordia en ellos, había paciencia en ellos, había bienestar en ellos. Era bueno que se multiplicaran, ¿sí me explico? Dios lo que está diciendo es, multipliquen lo bueno que yo les he dado, lo bueno que ustedes son, multiplíquenlo, hagan que esto crezca. Y entonces les da la señal, les dice, ¿cómo se van a multiplicar? Les dijo, llenen la tierra. ¿Cómo? Teniendo hijos. Tengan hijos. Y multiplíquense en ellos, les van a pasar la genética, pero no solo la genética, sino que ustedes van a pasarles los hábitos que ustedes tienen. Y como los hábitos que ustedes tienen son buenos, entonces ustedes van a tener una buena multiplicación y la tierra va a ser bendecida por la humanidad. Ese era el plan de Dios, es el plan de Dios, ¿sí me explico? Luego dice, y gobiernen sobre ella, ¿sobre qué? Sobre la tierra. Pero cuando habla acerca de esto, este pasaje es fundamental, porque el ser humano es la única especie que prefiere satisfacer sus propios deseos que buscar su bienestar, un bienestar real. Es decir, el ser humano es capaz de destruir su entorno, su ecosistema, con tal de un beneficio en la cartera. Y aunque la gente venga, ahí les va a los amantes de la coca. Es como cuando alguien llega y te dice, tomar coca hace daño. Pues no me importa, ¿no? Y vas por tu cocota de 3 litros bien fría, así varios ya están así como, ¿no? Y entonces, y alguien te dice, oye, tú tienes problemas con el azúcar.
Oye, eso no le hace bien a tu cuerpo. Oye, ¿sabes qué? Eso no le hace bien a tu páncreas. Oye, y un médico viene y te dice, oye, con la Coca-Cola destapan caños, hombre. O sea, con la Coca-Cola limpian el óxido. O sea, con la tú puedes echar ahí tus joyas y entonces los dientes puestos ahí se deshacen en la Coca-Cola. Y entonces tú le dices, oye, no tome. Y entonces dice, no me importa. Prefiero el placer momentáneo de sentir la coca helada, sudada, bajando por mi garganta. El gas como me inyecta los ojos, así, ¿no? Y prefiero eso que mi salud. El ser... Sí, ya se empezó aquí a como a mover algo porque alguien como que empezó a sentir ahí como así como a sentir. Nos dicen, oigan, nos estamos acabando, o sea, los que somos jalapeños ya no vemos la neblina, ya el clima cada vez hace más calor y nos dicen, nos estamos acabando las áreas verdes. No me importa, hay que hacer más fraccionamientos. No plantemos nada. No importa, vamos, mata ese árbol, no importa, haz esto. O sea, si me explico, somos tan tontos. El ser humano es tan tonto. Cuando Dios le dio esta señal a la humanidad, les dijo, ustedes van a gobernar la tierra, pero Dios estaba hablando acerca de gobernar la tierra con justicia y sensatez. El deseo de Dios es que el ser humano cuidara de la creación, que cuidara de las plantas, que pudiera, Dios les dijo, van a comer de estos animales, pero de estos no, y dio así como señales muy claras de qué tipo de animales tú y yo deberíamos comer y qué tipo de animales no deberíamos comer. Y Dios dijo, ciertos animales no los debes tocar porque no son para comerse. Y el ser humano ha ido a agarrar todo y entonces ha acabado con las especies. Estaba viendo un post de una tipa que mató una jirafa, ¿no? Hace unos días. Mató una jirafa y dice que luego se la comió. O sea, tú dices, o sea, la verdad, que Dios la perdone, ¿no? Porque tú dices, ¿qué tiene en la cabeza, no? ¿Y qué tiene en la cabeza el que le tomó la foto? ¿Y qué tiene en la cabeza? O sea, ¿qué le habrán enseñado en su casa para que esta tipa termine haciendo este tipo de cosas? ¿Sí soy claro en lo que te digo? Y nosotros, tú y yo, tenemos que aprender y debemos comprender que Dios quería que la humanidad fuera responsable de la creación, que tú y yo pudiéramos cuidar nuestro entorno, que tú y yo pudiéramos cuidar nuestros ríos, que pudiéramos cuidar nuestros mares, que pudiéramos cuidar a nuestros animales, que pudiéramos ser responsables en ese sentido. Cuando Dios le dice, gobiernen la tierra, es porque había bondad en ellos. Es porque había algo bueno, pero luego pecan. Antes de tener hijos, ojo, Adán y Eva, antes de tener hijos, pecan, y no pecan teniendo relaciones sexuales, porque ya vimos que Dios quería que tuvieran relaciones sexuales. Pecan al desobedecer. ¿Sí me explico? Pecan al desobedecer, pero pecan antes de tener hijos. Fíjense, eso es algo que si, ahora que lo pienso bien, si estos burros hubieran tenido hijos antes de caer en pecado, no estaríamos como estamos. Porque los hijos nacidos de ellos en pureza delante de Dios hubieran sido hijos de bendición. Ah, no, pero entonces ellos pecan, Adán y Eva pecan, se equivocan, desobedecen a Dios y se multiplican y tienen sus primeros dos hijos, Caín y Abel. Y Abel era un hombre, bueno, Dios los expulsa del Edén, los saca del paraíso y les dice, no pueden estar aquí porque esta tierra es santa, esta tierra es pura y ustedes ya no lo son, desobedecieron. Prefirieron su placer temporal que el bienestar eterno. Y así es mucha gente, prefiere el placer temporal que el bienestar de la eternidad. Entonces dice, así soy, me voy a morir con la mía. Y entonces juegas con tu eternidad, con la eternidad de tu alma, por unos placeres aquí. Y entonces Dios los saca del Edén, los saca del paraíso. Y fuera del paraíso ellos educan a sus hijos. Y dice que Abel era un buen tipo. Abel era como que era la parte buena de la familia. Pero Caín no. Y Caín se convierte en el primer asesino de la historia. Y Caín por celos va y mata a su hermano. Primero sus padres codician. ¿Sí? Codiciaron el fruto, dice que lo codiciaron y vieron que era bueno para comer, lo codiciaron, así se fascinaron. No sé si recuerdan que hace algunas semanas les hablé de la fascinación, que es un embrujo a tus ojos, ¿no? Entonces se fascinaron por el fruto y dice la Biblia que vieron que el fruto era codiciable para comerlo. Y entonces lo codiciaron, desobedecieron a Dios y se rebelaron contra Dios. Esos fueron los pecados de los padres, fueron expulsados y fuera ellos tienen hijos. Y entonces Caín empeora las cosas y aparece el primer asesino de la historia. Él codicia la felicitación que Dios le da a su hermano, porque Dios felicita a Abel y le dice, Abel, has hecho un buen trabajo. Y Caín se siente celoso porque codicia. Él quiere que también le hagan reverencia. Y entonces Caín quiere ser reconocido por Dios. Siente celos de su hermano, va y mata a su hermano y entonces agrava las cosas. Y luego Caín tiene hijos.
Y así seguimos y podemos ir leyendo y terminamos acá. Entonces decimos, ¿en qué momento un hombre puede ser tan perverso que puede, estaba leyendo un artículo acerca, se llama los desaparecidos que están vivos, creo, algo así se llama, de la gente que está siendo obligada a trabajar en los cárteles. La gente que está siendo obligada, gente que no está allí por voluntad, sino que los llevaron con engaños. Y entonces ya estando ahí les dijeron, si tú te sales te matamos y matamos a tu familia, así que tienes que hacer lo que te digamos que tienes que hacer. Y entonces lo narra uno de ellos que dice que escapó, se cambió el nombre, se fue a meter a no sé dónde y dice, pues yo quiero contar la historia desde adentro de todo lo que pasa. Hay mucha gente ahí adentro que realmente no quiere hacer lo que está haciendo. Y su familia no sabe que ellos están ahí. Su familia los sigue buscando, pero también esta persona dijo, hay familias que siguen buscando a sus desaparecidos y no saben que ya están muertos. Entonces yo quiero darle paz a esa gente y empieza a dar datos de tumbas, de lugares donde hay muchísima gente que está enterrada, y dice para que vayan y saquen de ahí esas osamentas y puedan darle paz a la familia y dejen de buscar a sus familiares. ¿En qué momento alguien puede ser tan perverso como para hacer este tipo de cosas, como para derretir gente con ácido, como para privar a gente de su libertad? Bueno, pues porque venimos de la línea de donde Adán y Eva pecaron, y tú y yo venimos de ahí y multiplicamos lo malo. Y la única manera de contrarrestar estos resultados malos es multiplicar lo bueno. Solo hay una razón por la cual estamos acá este tiempo. ¿Qué tiempo me queda, Andy? Por favor, para que yo pueda cerrar rápidamente. Gracias. Dice la Biblia en Mateo 24:12 esto: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos. ¿Qué va a pasar con el amor de muchos? La gente ve el mal y entonces dicen, Dios no existe. Dice, abundará el pecado, ¿sí?, a causa de la maldad en todas partes, y el amor de muchas personas se va a enfriar. La gente dejará de hacer cosas buenas. La gente va a decir cosas como, no sirve hacer cosas buenas. Me he esforzado un buen por ser una buena persona, me he esforzado un buen por hacer las cosas correctas, y al final terminan saliendo las cosas mal. No sirve ser buena persona. Y entonces dice la Biblia que cuando alguien ve que el pecado empieza a crecer abundantemente, el amor que tiene adentro se empieza a enfriar. ¿Me sigues? ¿Qué es lo que vemos el día de hoy? Gente, un pueblo que no ama. Un pueblo que no ama, que todo el tiempo se está atacando, que todo el tiempo se está insultando mutuamente, que todo el tiempo se está ofendiendo, y eso es la falta de amor que hay en nuestras vidas. ¿Sí me siguen acá? Y eso viene a causa de que el pecado se ha multiplicado. El pecado, la maldad se han multiplicado, y entonces el amor de muchos se ha enfriado, al grado de que dentro de la misma iglesia hay gente que dice, no, yo no voy a ayudar. No, yo no. No, yo ya ayudé, y la vez que fui a ayudar ni las gracias me dieron. No, hay que le hagan ellos como puedan. Dentro de la misma iglesia, la gente que habla de Dios, los que enseñamos de Dios, decimos cosas como esas. No, yo no. No, ya invertí mi tiempo, no lo supieron aprovechar, no, ya es su bronca, yo ya no cuenten conmigo. No, yo ya no voy a servir a Dios, no, la verdad yo ya no lo voy a hacer. Y entonces nosotros, ¿sí?, nos damos cuenta que a causa del pecado nuestro amor se está enfriando. Porque el pecado, la maldad se multiplica, y en lugar de que multipliquemos la bondad, dejamos que la maldad multiplicada nos caiga encima. Siguiente texto, Filipenses 2:15. Fíjense lo que Dios nos dice para contrarrestar esto. Filipenses 2:15. Para que nadie pueda criticarlos, es la continuación del verso anterior. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. ¿Cómo deben llevar una vida? Limpia e inocente, ¿sí? O sea, Dios no dice así como que las grandes cosas que tienes que hacer así súper difíciles. Dice, lleva una vida limpia e inocente. Ten un corazón puro, ten un corazón sencillo, y trata de llevar una vida transparente, ¿no? Lleva una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y entonces brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. La única manera de contrarrestar la corrupción, la única forma de contrarrestar la perversidad que existe, es que tú y yo vivamos como hijos de Dios. La Biblia nos lo explica. Si tú llevas una vida como hijo de Dios, entonces vas a poder brillar e iluminar otras vidas y cambiar el entorno en medio de una generación perversa y corrupta.
Todos nos quejamos de la perversidad y la corrupción, pero no estamos brillando lo suficiente como para que eso cambie. Y tú y yo necesitamos brillar más de lo que estamos brillando ahora, porque los hijos de Dios somos luminares, somos lumbreras puestas en medio de la oscuridad para hacer brillar a las personas. Jesús dijo: yo enciendo personas, las planto en una casa, las planto en una ciudad, para que esas personas iluminen la vida de otras personas. Tu vida no es solamente tuya, tu vida le pertenece a otras personas, porque Dios te ha llamado a ti a ser factor de cambio para que por medio de ti otras personas puedan encontrar el camino a casa, puedan encontrar el camino hacia Dios. ¿Sí me explico? Y tenemos que hacerlo y tenemos que creer en eso. ¿Me puedes abrir esto? Tenemos que creer en eso, tú y yo. Porque Dios, tú y yo debemos salir de este rollo egoísta de decir: mi vida es para mí. No es cierto. Nuestras vidas fueron diseñadas para iluminar las vidas de otras personas, pero para poder iluminar las vidas de otras personas, tú y yo tenemos que hacer cambios de vida. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y tenemos que empezar a vivir de una manera limpia e inocente, como Dios lo dice, como a hijos de Dios, dice ahí, como corresponde, es decir, como se espera de un hijo de Dios. Si tú y yo nos consideramos hijos de Dios, hay una manera en la que se debe vivir. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí está uno de mis hermanos, los mayores, que es el único de la línea de mi papá, de los 5 hermanos que somos, es el único que agarró el rollo de la charrería, el único, y se le nota a leguas, ¿no? Si no lo conoce, ahí está, ¿no? Y entonces, o sea, tiene un bigote kilométrico, ¿no? Así, ¿sí? Pero él todos los días usted puede decir, la gente viene y me dice: oye, vi a tu hermano el de sombrero, vi a tu hermano el de bigote, oye, vi a tu hermano porque hay una identidad en él. ¿Sí me explico? Mi papá era charro y entonces él tomó eso. Mi papá en algún momento multiplicó eso. La línea de mi papá, mi abuelo paterno multiplicaron eso en mi hermano, ¿sí? Y entonces mi abuelo tenía muchas frases que por supuesto no voy a repetir aquí porque me correrían de la iglesia, pero había cierta línea como de conducta, como ciertos códigos. Los charros tienen ciertos códigos, te tienes que comportar de cierta manera. Por ejemplo, tú no le puedes decir, la gente en México dice cosas como: el traje de mariachi. No, discúlpeme, tener traje de mariachi no es lo mismo que tener traje de charro, son dos cosas diferentes, y solo los que saben de eso lo entienden. El traje de mariachi, de hecho los mariachis usan traje charro, no es traje de mariachi, compadres. ¿No? El charro es el que se monta, es el que doma a la bestia, es el que conoce la cultura de la charrería y entonces cantan. Pero la gente dice: se vistió, pásame un sombrero de mariachi. No, no es un sombrero de mariachi, es un sombrero de charro. Hay un código y si tú les dices eso, los ofendes. Bueno, sacan la pistola, ¿no? Y ¡papa! ¿No? Pero la otra es que si tú a un charro vas y le quitas el sombrero, es una falta de respeto. Entonces, estoy ejemplificando esto por lo siguiente: cada organismo, cada grupo, cada entorno tiene un código de conducta. Se espera que los charros actúen de cierta manera. Bueno, el texto dice: se espera que los hijos de Dios actúen de esta manera. Y los hijos de Dios, si yo soy hijo de Dios, tengo que vivir como corresponde: una vida limpia, una vida inocente. Y cuando yo hago eso, entonces mi vida puede empezar a iluminar otras vidas. ¿Me sigues acá? Sí. Ok, ahora hay algo bien interesante en esto, porque Dios nos mandó a multiplicarnos, pero también la multiplicación manifiesta el corazón de Dios, porque extiende su reino y revela un principio milagroso del cielo. Fíjense lo que dice Jeremías 19:6. Fíjense, dice esto: así que atención, se acerca la hora, dice el Señor, cuando ese basurero ya no será llamado más. ¿Ese es el texto que les di? ¿Estás seguro? Bueno, ahorita creo que no es ese. No, bueno, lo voy a buscar porque creo que no es ese, pero bueno, vamos a ir al otro. Ahora sí, Éxodo 1:12. Ese sí lo tienes. Dice: sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas, ¿qué? Se multiplicaban. ¿Y qué hacían? Se esparcían. Y tanto más se alarmaban los egipcios, si tanto más crecían ellos, se alarmaban los egipcios. ¿Saben cuál es la defensa? No, bueno, no voy a poner este ejemplo porque va a ser un muy mal ejemplo. Pero, ¿saben qué? ¿Saben qué? No lo voy a decir. ¿Saben qué decía? ¿Qué hizo el pueblo de Israel para contrarrestar la esclavitud en Egipto? Multiplicarse. El pueblo de Israel no dijo: nos vamos a poner a los golpes contra ellos, porque los egipcios eran guerreros, tenían armas, tenían esto, tenían aquello. Ellos no, pero su manera de contrarrestar la opresión fue multiplicarse. En otras palabras, mientras
el pueblo egipcio los oprimía y hacía cosas malas sobre ellos, ellos decían, nosotros vamos a aumentar lo bueno. Se empezaron a multiplicar como nación al interior de Egipto y empezaron a enseñarle a sus hijos los preceptos y los mandamientos de Dios para que dentro de Egipto ellos pudieran ser bendecidos por Dios. Y entonces esto generaba muchísima rabia en el faraón, y el faraón por eso cada vez los oprimía más, porque veía que a pesar de que los oprimía, ellos crecían más y se multiplicaban más. Nosotros podemos darnos cuenta, un principio milagroso del cielo es que los hijos de Dios, entre más oprimidos son, más crecen. Y eso es algo que a ti debería alegrarte, y te voy a explicar por qué. Porque cuando tú dices, es que yo soy hijo de Dios pero no me está yendo tan bien, prepárate. Porque si tú eres un hijo de Dios, realmente estás viviendo como Dios te enseña y tú honras a Dios, aunque te esté oprimiendo la circunstancia, quiere decir que te está preparando para crecimiento. Porque el principio no lo vemos solo acá, sino que luego lo vemos en la iglesia de los Hechos. Más adelante, cuando Jesús se va y deja la iglesia, dice que empieza la persecución romana sobre la iglesia. Y dice que entre más perseguían a la iglesia, más se multiplicaban. Entre más perseguían a la iglesia, más gente se añadía a la iglesia. Y así yo me imagino a esa gente loca así, ¿por qué corren todos? Porque nos quieren matar. Yo también quiero que me persigan, ¿no? Y entonces la gente, o sea, súper, o sea, yo lo pienso así a fondo y digo, o sea, ¿por qué se añadían a un grupo donde los maltrataban y los perseguían? No sé, es Dios, pero algo que Dios nos enseña es que siempre que su iglesia, siempre que sus hijos son oprimidos, es porque el crecimiento está cerca de llegar. Denle un aplauso a Jesús por eso. Porque Dios es un Dios de multiplicación. Y cuando la maldad oprime a sus hijos, Él hará que la bendición sea multiplicada sobre la vida de sus hijos. Él es un Dios de multiplicación. ¿Cómo puedo yo vivir esta cultura de la multiplicación? ¿Qué debo yo hacer para vivir una cultura de la multiplicación? Bueno, pues primero debo comprender que debo tener deseos de crecimiento. ¿Tú quieres vivir una cultura de la multiplicación? Porque tú y yo deberíamos sumarnos a lo que Dios está haciendo en esta ciudad. Dios va a hacer cosas en esta ciudad, Dios va a transformar esta ciudad, yo lo creo. Y uno puede decir, no, pero es que el gobierno a mí no me importa. Nuestro trabajo es orar por el gobierno, que Dios los cambie a ellos, pero mientras lo está cambiando, nosotros tenemos que brillar para iluminar otras vidas. Y si tú logras iluminar la vida de una persona, debes saber esto: si logras iluminarle el camino hacia Dios a esa persona, probablemente rescates a una familia del hoyo. Y luego esa persona seguramente, probablemente esa familia empiece a brillar para otras familias y van a rescatar 2 familias del hoyo. Y así va a ir la cultura de la multiplicación y el crecimiento. Pero lo primero que debe haber en mí es un deseo de crecimiento. Es decir, yo debo desear crecer para hacer crecer. Regularmente la gente dice cosas como, yo quiero crecer para mi beneficio. No, en el reino de los cielos no crecemos para nuestro beneficio, crecemos para ayudar a los demás. En este lugar crecemos, nos capacitamos, crecemos para bendecir a otras vidas. No crecemos para quedarnos con todo. Nosotros no somos roedores, no somos hámsters que atesoramos todo, lo apelmazamos todo así en el cachete y luego lo vamos a echar por allá. No, nosotros no somos así. Somos personas, los cristianos somos personas que crecemos, buscamos el crecimiento, desarrollarnos para en algún momento que nuestro desarrollo pueda bendecir y desarrollar a otras personas. Eso es lo que deseamos hacer. Queremos crecer, queremos ser mejores, queremos ser excelentes. ¿Para qué? Para bendecir otras vidas. No queremos quedarnos solamente con el fruto. La persona que crece para quedarse con el fruto, esa persona tarde o temprano será sepultada debajo de su avaricia. Porque Dios nos manda que todo lo que recibimos tenemos que aprender a darlo. Lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Y tenemos que aprender a multiplicarnos en otros. Tu crecimiento, si tú no tienes deseos de crecimiento, debes empezar a tenerlos. Porque eso quiere decir que probablemente o no tenías la visión clara o estás siendo egoísta, donde solo estás buscando tu beneficio. Pero si tú logras entender que Dios te ha llamado para que tú bendigas otras vidas, te vas a dar cuenta que no tienes tiempo que perder y tienes que empezar a crecer. Tienes que empezar a crecer, tienes que empezar a crecer y desear crecer para hacer crecer a otras personas. ¿De qué otra manera yo puedo practicar esta cultura, esta vida de crecimiento, de multiplicación? Cuando yo soy generoso. La generosidad es necesaria para poder tener una multiplicación correcta. ¿Y a qué me refiero con esto? En el reino de Dios no se gasta. Cuando hablo acerca de generosidad, es acerca de que demos lo que tenemos, lo que somos, que demos lo que tenemos y lo que somos. Pero sería absurdo escuchar a una persona que dijera, bueno, pues la verdad es que yo en Dios he gastado como 30,000 pesos. Mira, yo la verdad he gastado en el reino de los cielos como
pues no sé, o sea, la verdad, o sea, he gastado como 5 o 6 años de mi vida en el reino de los cielos. O sea, sería súper infantil escuchar a una persona que cree que puede gastar sirviendo a Dios. O sea, no sé si estoy siendo claro en lo que te digo, pero es como decirle a Dios: Dios, tú has tenido el privilegio de que yo gaste lo mío en ti. En el reino de Dios no se gasta, se invierte. Invertimos nuestras vidas, invertimos nuestros talentos, invertimos nuestro tiempo, invertimos nuestro corazón, invertimos nuestros recursos porque amamos a Dios. No lo hacemos por obligación, no lo hacemos por imposición, lo hacemos porque amamos a Dios y somos generosos porque Él es generoso. Él siempre ha sido generoso con nosotros. Tú sabes perfectamente que tu vida y tu familia han sido bendecidas por la generosidad de Dios. Inclusive, en tu vida ha habido momentos donde tú sabes perfectamente que no mereces lo que acabas de recibir. Llegó algo a tu vida que dices, hasta te sientes así como, sentiste como cachetada de guante blanco así desde el cielo, así como que Dios te dijo, a que veas, ¿no? Y muchas veces lo he sentido. Yo muchas veces me he sentido así, donde digo, Señor, yo no merezco esto. Es que Dios es generoso. Dios es bueno. Por eso sería ridículo que yo dijera, Dios, o sea, voy a gastar lo mío en ti, o sea, para que sepas. No. Si yo quiero multiplicar correctamente, yo quiero multiplicarme correctamente, yo debo entender lo siguiente. Debo entender que yo necesito ser generoso. Y ser generoso es aprender a tener las manos abiertas. Hay dos maneras de tener las manos abiertas. Hay gente que tiene la mano abierta siempre así. ¿Para qué? Para pedir. Pero Dios y los hijos de Dios siempre tienen la mano abierta así, para dar. Gracias por esas palmas ahí. Hazle así. Por ejemplo, me encanta, ¿vieron a mi cuñada aquí? Me siento orgulloso de ver a mi cuñada aquí interpretando. La próxima semana, den un aplauso a Andrea. La próxima semana es nuestro Día del Amigo. Y por primera vez en nuestros 10 años de iglesia vamos a tener a alguien que va a interpretar la predicación desde aquí arriba. Y va a ser increíble. Va a ser increíble eso. ¿Eres una persona generosa? ¿Realmente eres una persona generosa? ¿Crees que eres una persona que realmente te pareces a Dios en esa actitud de generosidad? Porque si tú no ¿cómo quieres que la gente sea generosa? Pregunta. ¿Crees que crees que si fuéramos generosos en la sociedad, nuestra sociedad sería mejor? ¿Crees que si el que tiene 2 camisas compartiera una, habría menos gente con frío? ¿Cómo le vamos a enseñar a la gente afuera que sea generosa si nosotros no lo somos? Me choca la gente que no da y yo no doy. Me choca la gente poquitera y yo siempre doy lo que me sobra. Lo menos que me moleste es lo que doy. Recuerden que lo malo se multiplica más fácil. Para multiplicar lo bueno hay que trabajar intencionalmente. Y si yo quiero que mi sociedad, que mi esposa, que mis hijos sean generosos, yo les tengo que enseñar a dar. Les tengo que enseñar a dar. ¿Eres tú generoso? Piensa. Hay una historia en la Biblia de una mujer viuda, ya anciana, que entrega 2 monedas en el templo. Jesús está enseñando algo en el templo. Y cuando viene el momento de las ofrendas, dice que esta mujer toma 2 monedas. Las 2 monedas que en ese tiempo se llamaban blancas. Eran las monedas más baratas que había. Y era todo lo que la mujer tenía. ¿Sí? Y hay 2 maneras de ver esto. No sé, quizás en nuestra cultura serían 2 monedas de 5 centavos. ¿Sí? Lo más barato que hay. Una persona que llega en una situación adversa a la iglesia. Y esta persona lo único que trae son 10 centavos en 2 monedas de 5. Llega el momento de las ofrendas. Jesús ve a la gente y ve que pasa la gente, y unos ponen billetes y otros ponen monedas de 10, otros ponen no sé. Y llega esta señora, esta mujer viuda, anciana,
y pone sus 2 monedas de 5 centavos y las pone allí. El pensamiento característico en nosotros podría ser: señora, no haga eso, es una locura. Si es lo único que le queda, ¿cómo va a ser que lo va a poner en las charolas de la iglesia? ¿Estamos de acuerdo? Ese sería mi pensamiento. O sea, yo lo hablo por mí. Si yo hubiera estado en esa sinagoga, yo le hubiera dicho: no lo haga, no lo haga. Pero esta persona entiende algo. ¿Tú crees que una persona que tenga solo para subsistir 10 centavos en 2 monedas de 5 puede ser una persona? O sea, ¿tú crees que eso refleje prosperidad? La respuesta es no. Una persona en esa condición en nuestra sociedad se le llama pobre. Es una persona de bajos, de muy escasos recursos. Es una persona que vive en pobreza. Para esa mujer, aferrarse a esas 2 monedas era sinónimo de aferrarse a su pobreza. Y eso es algo que mucha gente a veces no entiende. Hay gente que quiere ser prosperada, pero se aferra a su pobreza, porque dicen: es lo único que tengo. Por eso, si 10 pesos es lo único que tienes, entonces esa es tu pobreza, solo 10 pesos, y no los quieres soltar. Esta mujer tuvo más fe en Dios, en sus monedas. Puso sus monedas, y Jesús dijo esto y quedó grabado para la historia, y durante miles de años y los que siguen antes de que Jesús venga se seguirá hablando de la fe de esa mujer. Dijo Jesús esto: los que están ahí dieron mucho, pero dieron mucho de lo que les sobraba. Dieron mucho en cantidad, pero poco en su corazón. No fueron generosos, porque sí, la cantidad, unos trajeron bolsas así de monedas y pesaba, pero era lo que les sobraba, porque ellos podrían dar más, pero dan lo que les sobra, y como lo que les sobra es mucho, entonces ellos sienten que dan mucho, pero por dentro son miserables. Y Jesús dice esto: pero esa mujer, de su pobreza, esas son las palabras que Jesús usa, de su pobreza ha dado todo lo que tiene. Esa mujer ha dado más que cualquier otra persona. Generosidad, porque la generosidad no se trata de cantidades, sino del corazón. Y esa mujer entendió algo. Esa mujer renunció a su pobreza, y cuando ella renuncia a sus 2 monedas y renuncia a su pobreza y deja de aferrarse a su pobreza, ella puede tener las manos vacías para recibir la multiplicación del bien de Dios sobre su vida. Muchas veces tú y yo no hemos sido generosos porque nos aferramos a nuestra pobreza, en lo que sea, no solo dinero, tiempo, servicio, amor. Nos aferramos a nuestra pobreza. Y por último, y no menos importante, para tener una cultura de la multiplicación correcta, tú y yo debemos, este paso es fundamental: formar y modelar a otros. ¿Qué significa esto? Para que haya una multiplicación correcta, yo debo invertir mi tiempo en otras personas. Tengo que formarlos. Yo vengo, estudio, crezco, y entonces me invierto en alguien más y le enseño lo que aprendí de Dios para multiplicarme en esa persona, y las estoy formando. ¿Y las formo en qué sentido? Le digo: no es así, es así. La Biblia dice esto, no aquello. Es de esta manera, es esto. Como cuando nuestros padres nos enseñaron, o cuando alguien adulto nos enseñó cómo se tenía que patear un balón, o cómo te tenías que poner el pantalón, qué se tiene que poner primero, cuando te bañas. O sea, cuando eres pequeño, esta formación que nos dan. Cuando en nuestras casas nos dicen: en nuestra casa no robamos, en esta casa no decimos mentiras. Y nuestros padres entonces nos nalgueaban por decir mentiras, porque nos decían: en esta casa nos estaban formando. Pero no solamente hay que formar a la gente invirtiéndose en ella, hay que modelar. ¿Y qué significa esto? Que yo tengo que asumir la responsabilidad de ser ejemplo. Muchas veces a la gente no le gusta ser modelo, pero esto significa que yo tengo que hacerme un modelo a seguir, no para mi gloria, sino para la gloria de Jesús. La gente tendría que ver en mi vida una manera que ellos quieran vivir, una forma de vivir que ellos anhelen vivir, que ellos puedan decir: yo quiero tener un matrimonio como el tuyo. Que ellos quieran decir: yo quiero tener una paternidad como la tuya, yo quiero tener hijos como los tuyos. Yo tengo un buen amigo pastor que me dice: mi máximo deseo para ti, Miguel, es que tengas una familia como la mía. Tiene una gran familia. Y entonces, qué padre sería que la gente dijera: yo quiero tener la fe que tú tienes, yo quiero tener la entereza que tú tienes, yo quiero tener el amor que tú tienes, yo quiero tener el carácter que tú tienes. Eso significa que estás modelando, estás sirviendo de ejemplo para alguien más. Pero a mucha gente no le gusta ser ejemplo, porque ponerte como ejemplo te vuelve responsable.
te para en el centro de las miradas. Y entonces la gente dice: no, yo no, eso que lo haga el pastor, para eso es el pastor de la iglesia. No, por eso estamos como estamos, porque necesitamos multiplicar intencionalmente las cosas buenas. Necesitamos pararnos en la brecha y ser buenos modelos para las siguientes generaciones. Necesitamos enseñar a los jóvenes que se puede llegar virgen al matrimonio. Se los tenemos que enseñar y les tenemos que decir que es posible y que vale la pena hacerlo. Les tenemos que enseñar que no necesitan drogas ni necesitan alcohol para divertirse, que ellos pueden ser sanos. Tenemos que multiplicar eso en ellos. Podemos enseñar muchísimas cosas buenas, pero eso solamente se lo dejamos a algunos, y entonces la sociedad, la multiplicación de la maldad está en aumento, y la bondad no crece. ¿Por qué? Porque la iglesia no se está multiplicando. Tú necesitas multiplicarte en otras personas, afuera, en tu familia, con tus amigos. Necesitas ir y multiplicar lo bueno de Dios que Él ha puesto en ti y enseñarles el camino de regreso a casa, porque no hay otra manera de contrarrestar la opresión más que creciendo. No hay otra manera de contrarrestar las tinieblas más que brillando, y la única manera de brillar es que tú y yo salgamos de nuestra zona de comodidad y pongamos nuestra vida al servicio de otras vidas, y poder invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, nuestros talentos para que otras vidas sean iluminadas. No hay otra forma, no hay otra manera. Es el único camino que existe. Jesús no va a bajar del cielo a transformar a la humanidad. Lo tiene que hacer la iglesia. La iglesia es el brazo de Dios. La iglesia son las piernas de Dios. La iglesia es la boca de Dios, es el corazón de Dios. Somos nosotros las personas que necesitamos salir de aquí y hacer algo por otras vidas. Invertirnos en matrimonios que están en desastre. Tenemos que ir por los que necesitan. Tenemos que aprender a enseñarles a otros a ser generosos. Tú y yo tenemos que romper con lo que está pasando en nuestra cabeza. Necesitamos salir de nuestra propia burbuja e invertirnos en otras vidas. Y cuando hagamos eso, vas a ver si esta ciudad no cambia, porque la única manera en la que esta ciudad, este estado y este país va a cambiar no es por medio de los políticos ni por medio de los gobernantes, es por medio del pueblo de Dios cuando se levante y se multiplique en medio de la opresión. Es la única manera. Ponte de pie, por favor. Quiero animarte a que Quiero retarte a que te multipliques en alguien más. Dejes de multiplicar lo malo, pongas atención en tu manera de vivir y te des cuenta que la gente te observa. Quizás no te das cuenta de eso, pero tus hijos te ven. Tus hijos te ven. Ellos se dan cuenta cuando mientes. Ellos se dan cuenta cuando manipulas. Ellos se dan cuenta cuando tú estás haciendo cosas que son indebidas. Nuestros hijos lo notan. La gente no es tonta. Tarde o temprano todas las máscaras se caen. Por eso es que en la cultura, mientras que en la cultura del mundo la gente va imitando lo que ve y todo lo malo, Jesús nos enseña que el árbol se conoce por su fruto. Tarde o temprano el árbol se puede ver muy bonito y uno puede decir: oye, qué bonita planta, qué bonito árbol. Hasta que no veas el fruto no vas a saber si es un árbol bueno o malo. El fruto habla del interior. Tú tienes que darte cuenta que la gente te está observando. La gente de tu familia que sabe que vienes a la iglesia te observa y te pregunta. Entre ellos hablan aunque a ti no te lo digan. Entre ellos hablan y preguntan. Pero si tú y yo seguimos hablando como hablábamos antes de conocer a Jesús, pero ahora venimos a la iglesia, lo único que cambió fue que nos cambiamos de lugar. Pero ojalá la gente de nuestra familia diga: oye, ¿por qué hablan ahora diferente? ¿Por qué este que hablaba horrible, por qué ahora ya no dice majaderías y ya no insulta? ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios no hablamos así, por más que lo querramos justificar. Es que estaba súper enojado y entonces le dije sus verdades. Se pueden decir las verdades con cultura y educación. Y lo quiero dejar muy claro para esta iglesia y nuestras iglesias que nos ven: los hijos de Dios no decimos majaderías, ni tantito, ni nos acercamos, nos mordemos la lengua antes de eso, porque Jesús no habla de esa manera. Y que cuando la gente vea que nuestro lenguaje cambió, la gente diga: ¿por qué cambió? Ah, pues porque soy un hijo de Dios. Y los hijos de Dios hablamos vida, no muerte. Bendecimos a la gente, no la insultamos. Cuando se nos atraviesa el del camión, sacamos la mano y le decimos: que Dios te bendiga. ¿No? Hacemos cosas distintas. Somos diferentes. Y tú y yo necesitamos romper eso. La gente te ve más de lo que piensas. Ve tu relación de noviazgo. Los jóvenes que saben que tú te dices cristiano o que vienes a la iglesia, observan la manera en la que tú te conduces. Observan tu noviazgo. Observan cómo tratas a la persona que tienes a un lado, cómo tratas a tus padres. Te observan.
Tenemos que ser más intencionales y hay que multiplicar lo bueno, porque así lo hizo Jesús. Se multiplicó en 11 y cambió el mundo. En 11 solamente, 3 años solamente, bien invertidos, enfocado, enseñándoles el principio, y cambió al mundo. Así es Jesús, y ese Jesús vive en nosotros.